Gracias, Cristian, y gracias por la invitación y gracias a todos mis amigos chilenos que ya nos estamos viendo bastante seguido últimamente. También gracias a Jaime y Fanny que están por acá, que son grandes amigos en el público que vinieron desde Melipilla. Y la verdad es que estuve pensando mucho en qué contarles hoy, porque la cuestión es bastante compleja cuando hablamos de objetos voladores no identificados. Saben, les cuento para los que no nos conocemos. Soy periodista, hace ya casi 15 años que comencé con un proyecto que se llama La Señal Ciencia y Misterios, en el que tratamos de armar una ventana para que diferentes investigadores del tema del misterio, de lo ufológico, de lo extraordinario, muestren sus hallazgos, pero con la idea de que la mezcla entre la ciencia y los misterios nos puede llevar a dar un paso importante en el desarrollo de nuestras sociedades. O sea, básicamente la ciencia nos ayuda a encontrar nuevas explicaciones para cosas que antes parecían verdaderos misterios. En ese sentido, y tratando de llevar esto lo más adelante posible, tirar lo más de la soga posible, te encontrás con un montón de historias. Una historia que me viene dando vueltas en la cabeza en las últimas semanas y que me parece súper interesante, es una historia que arranca con Giordano Bruno, porque vamos a ser sinceros, hay mucha gente que dice que la ufología es una pseudociencia, ¿no? O que aquel que se encarga de los temas paranormales está perdiendo el tiempo, o está también lidiando con una pseudociencia y que lo que está investigando en realidad no tiene ningún sentido, ni existe, ni tiene ningún interés. Bien, perfecto. Ahora, hay una cuestión que suelo hablar con diferentes científicos que entrevisto en el programa, que es la necesidad de hacer preguntas y la necesidad de llevar esas preguntas hasta las últimas consecuencias. A principios del Renacimiento, Giordano Bruno propuso que tendrían que existir planetas alrededor de otras estrellas en el universo. A Giordano Bruno no le fue muy bien, pero en el año 1952, un físico escribió un paper que decía que si alguien se molestaba en mirar al cielo con los aparatos correctos, se podría llegar a encontrar algún planeta gigante gaseoso muy cerca de su estrella madre. Presten atención a esto. 1952. Hace 40 años atrás, cuando yo iba a la primaria, tengo 47, en la primaria me decían, miren, no hay otros planetas alrededor de las estrellas. Sabemos que están las estrellas, pero no sabemos si hay planetas. En el año 1995 recién, mucho tiempo después de Giordano Bruno, de nuestro amigo, no recuerdo el apellido, que escribió este paper en el año 52, a dos franceses se les ocurrió buscar con los elementos que tenían a ver si podían encontrar ese gigante gaseoso. Y ese gigante gaseoso, Pegasi 15b, creo que se llama, fue el primer exoplaneta detectado por la humanidad. Y de hecho a esos dos franceses les valió un premio Nobel. Lo que parecía una locura, superchería, que nadie buscaba porque ¿para qué vamos a buscar si total no hay?, terminó convirtiéndose en un premio Nobel. Yo no digo que nos vamos a convertir en premios Nobel, tampoco esa es mi idea, ¿no? O sea, creo que estamos bastante lejos de un premio Nobel por acá, pero poner que podemos llegar a hacer algo. La idea es que si no buscamos la manera de encontrar los datos necesarios, y esto también es algún tipo de autocrítica para nosotros, nunca vamos a salir del enredo en el que estamos. Hace aproximadamente 70 años que estamos juntando datos, y esto lo hablamos justamente anoche con el tema del cónclave. 70 años juntando datos, ¿para qué? 70 años juntando datos para poder decir, bueno, y existe algo o no existe nada, y todos peleados, y todos discutiendo, y todos tratando de llegar a algún punto en el cual pueda cada uno decir, sí, yo tengo la posta, yo logré descubrir el primer extraterrestre vivo y me lo guardé en mi casa. A mí me ha llamado gente que me decía que tenía un extraterrestre muerto en el freezer, en la heladera. Imagínense que lo había matado en un campo y se lo había llevado al freezer. A este punto llegamos. Ahora, ¿se puede avanzar? ¿Se puede
crear algo? ¿Se puede generar algo que marque una diferencia? A mi entender, sí. Estoy en la búsqueda de ese algo. Estoy buscando el punto en el cual podamos generar una línea de base de información para tener una base de datos por primera vez pública, que es lo que se propone con este proyecto. Pero hay un proyecto homónimo en Argentina que está creciendo de a poco, del cual todavía no saben, pero que ya van a tener algún dato dentro de poco también. Proyectos que proponen bases de datos públicas sobre el fenómeno OVNI, sobre la fenomenología extraordinaria. A mí me gustaría ser un poco más amplio. A mí me gusta mucho la alta extrañeza, porque en la alta extrañeza te encontrás con datos que hablan del mismo tejido de la realidad, y porque lo que les voy a contar ahora tiene que ver con eso. A mí me parece que estamos en un punto que es clave, porque tenemos, por un lado, la técnica, tenemos una carga de conocimiento que tenemos que aprovechar si logramos sistematizar el acopio de la data, llevarla a datos fríos, sí, pero datos al fin que podamos mesurar a través, por ejemplo, de Machine Learning. Tenemos las herramientas, tenemos los datos, vamos a usarlos. Dejemos de discutir. Yo vi en esa carta de intención del cónclave, que me encanta, un punto que me parece muy importante, es el punto de no matar al otro prácticamente, ¿no? Porque hay mucho ruido en redes sociales, porque entiendo, somos seres humanos, esto sucede en la ciencia también, pero veo constantemente que la gente se mata por tener la verdad del OVNI, la verdad del plato volador. Yo no sé, me parece que nadie puede tener la verdad en la medida que no se haga un trabajo serio con las herramientas que nos da la ciencia y con las herramientas que nos da la ingeniería y la tecnología en este momento. No creo que podamos matarnos por nada, porque tampoco tenemos nada. O sea, sí que tenemos certeza. ¿Certeza de qué? De que hay algo allá. ¿Por qué? Año 2021, y muchos discuten esto, Estados Unidos termina reconociendo que existen los objetos voladores no identificados. Esto es una realidad. O sea, ya no forma parte de los cuentos del borracho del bar, del loco del barrio. Esto es una realidad. Se terminó la perinola de que no, porque los extraterrestres cómo podrían llegar a la Tierra, o que... No, los objetos voladores no identificados existen. Si son extraterrestres, si son criptoterrestres, si son vienen de una versión ampliada de la realidad o de un universo paralelo, no lo sabemos todavía, aunque tenemos algunas buenas ideas. Pero que son reales, son reales. Es como decir un poco, bueno, paremos la pelota porque tenemos algunas certezas. Los objetos voladores no identificados son reales. Cuando vos le preguntás esto, y el trabajo que trato de llevar adelante con la mayor dedicación posible es entrevistar a personas que están profundamente metidas en las tramas de desarrollo de, por ejemplo, tecnologías basadas en lo que podrían ser objetos voladores no identificados. Cuando vos te metes un poco en esto, te das cuenta de que, por ejemplo, en los Estados Unidos han estado desarrollando durante años proyectos oscuros. ¿Por qué oscuros? ¿Porque sean malditos? No, proyectos oscuros porque son prácticamente proyectos directamente relacionados a tramas de corrupción. ¿Basados en qué? En objetos de origen no humano recuperados en incidentes o a través de técnicas que son de lo más variopintas. ¿Y por qué un contratista, ya ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos, por qué una empresa que si no gana plata la pierde, se podría poner a invertir millones y millones de dólares en proyectos de recopilación de datos sobre objetos voladores no identificados y acopio de materiales de origen no humano? Simplemente porque saben que les van a dar, eso les va a generar una ganancia, eso les va a generar un beneficio, si no, no lo harían. O sea, estamos hablando de Lockheed Martin, estamos hablando de Northrop Grumman, estamos hablando de corporaciones, en algunos casos multinacionales, incluso de tecnología. Se están volviendo locos los dinosaurios, me parece. Ya tienen hambre. Cristian, tienen hambre los dinosaurios, no queremos que coman a nadie hoy, ¿eh? Bueno, cuando hablamos de estos temas, cuando nos metemos profundo en estos temas, resulta que empiezan a aparecer un montón de datos que son súper interesantes y con los que los quiero dejar hoy. El día fue largo, yo no quiero extenderme demasiado, pero los quiero dejar con un par de puntos que me parece que son fundamentales. Primero que nada, en
el último tiempo, desde que David Grush, el exdirector de la Agencia Geoespacial de Inteligencia de los Estados Unidos, habló frente al Congreso de los Estados Unidos, reconociendo que no solamente tiene el gobierno y sus contratistas en su poder restos de aparatos de origen no humano, sino de biología extraída de esos aparatos, todos nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo serán esos aparatos y cómo será esta biología que sale de estos aparatos? Entonces, hay muchas maneras de preguntar, hay muchas maneras de ver qué es lo que está sucediendo, y desde ese momento me he dedicado a preguntar, a ver quién tiene data, quién tiene información. He entrevisto mucho, por ejemplo, al profesor Avi Loeb de la Universidad de Harvard, con el que ya prácticamente somos buenos conocidos, y él, claro, no tiene acceso a ese tipo de datos. ¿Qué te dice esto? Que quienes tienen acceso son personas que trabajan o bien para la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos, o bien que trabajan para los que recolectan estos aparatos alrededor del mundo, y ahí es donde entramos nosotros, porque vos decís, Fer, me estás contando una historia que es de allá, de América del Norte, que tiene que ver conmigo. Bueno, cuando cae un aparato en América del Sur, como por ejemplo el aparato del 78 de la frontera Bolivia-Argentina, y otros aparatos que hemos detectado caídas en Argentina, bueno, acá tenemos el caso del ovni de Paiwano, ¿no? Bueno, que al final quedó ahí la gran pregunta de qué es. Estos aparatos, presten atención, cuando caen a tierra, las personas, los testigos, los que están allí, los que son paisanos nuestros, ¿qué es lo que dicen? Y de pronto había alguien de la NASA, pero ¿y por qué? ¿Te mostró la tarjeta de la NASA? No, es que era gringo, hablaba en inglés y hablaba el español chapuceado. Ah, ok, interesante. Y vos concluiste que era de la NASA. Sí, sí, porque pienso que esto venía del espacio. Bueno, bien. Siempre sale la historia del tipo de la NASA, o de los tipos, o varios tipos. Y cuando revolvés un poco más en las historias, te encontrás que de pronto llega un avión Hércules, y ese avión Hércules carga el material y se lo llevan. Y cuando revolvés un poco más, te das cuenta de que eso es inclusive, hasta totalmente lógico. Por lo menos Argentina, creo que Chile también, Rodrigo Bravo me podrá corregir o no, pero tenemos un tratado de cooperación con los Estados Unidos que hace que todo objeto espacial que caiga en nuestros territorios automáticamente sea entregado a los Estados Unidos. Es más, tengo que decirle, el culpable de ese tratado es un argentino. Toda esta historia la descubrí a través de una gran investigadora argentina que es Andrea Pérez Simondini, que es una gran amiga, y que siempre habla de esto, porque nuestros países, por ese tratado internacional, no tienen otra opción más que entregar los materiales, ¿ok? Y si vos entregás los materiales, estás entregando un recurso estratégico que ellos le están aprovechando. De hecho, sabemos cómo se llama la oficina que se encarga de rodear estos aparatos hasta que llega el que los tiene que extraer y asegurar que eso llegue a los Estados Unidos. Es una oficina de la CIA que se llama OGA, ¿sí? OGA. Figura en la partida presupuestaria de la CIA, figura en los archivos y hasta figura el objetivo de la agencia. ¿A qué se dedica esta pequeña agencia, esta pequeña oficina? A recuperar tecnología de adversarios, ¿sí? Para luego, ¿qué? Llevar esa tecnología a los que hacen ingeniería inversa sobre lo de los adversarios. Lo que pasa es que la OGA no solamente recupera tecnología china que les pueda interesar, no solamente recupera tecnología rusa que les pueda interesar, sobre todo a nivel aeroespacial, sino que de vez en cuando recuperan un aparato de origen no humano. Eso lo sabemos hoy en día porque, sí, se ha blanqueado mucha información, hay mucha información que sale que vos realmente no entendés bien por dónde viene, y claro, otra vez, esta cuestión de los objetos que caen o que son recuperados y una pregunta eterna, esa pregunta de si son tan avanzados, ¿cómo puede ser que se caigan? Si son tan avanzados, ¿cómo puede ser que los derriben? ¿Qué está pasando acá, Fernando? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo puede ser que de pronto venga un ovni que llega de un planeta muy lejano y se le ocurra caerse frente a la playa de La Serena, o que tenga acá un problema de carburador, se le tapó y tenga que aterrizar de emergencia? No estaría sucediendo. Y en realidad no estaría sucediendo. La historia es mucho más fascinante y mucho más interesante de lo que parece en ese punto. Y acá es el punto al que quería llegar para dejarlos pensando un rato. Resulta que cuando nos metemos a hablar
con las personas que están y han estado con esto durante años, coinciden en algunas cosas que me parecen clave. Primero que nada, es muy necesario referirse a esto con lo que estamos lidiando como inteligencias no humanas. Y a mí me parece muy correcto. Porque si bien puede ser que una parte del fenómeno sea extraterrestre, si bien puede ser que una parte del fenómeno venga de otro planeta, de hecho, como piensa el profesor Aviloev, que son sondas que llegan de otros planetas y que aparecen aquí para investigarnos como nosotros hacemos con Marte o con cualquier otro planeta o luna que nos parezca interesante, más allá de eso, hay un fenómeno mucho más constante. Carl Sagan decía que lo que le fallaba del fenómeno ovni era la periodicidad. Digo esto porque hay mucho negacionista, pero Carl Sagan no decía que era imposible que hubiese visitas de algo más o que algo más estuviera dando vueltas. Lo que no le cerraba era la periodicidad. La periodicidad habla de dos posibles opciones. O bien, los objetos voladores no identificados, ponele que son extraterrestres, pero están instalados en nuestro sistema planetario, en algún lugar, realizando un trabajo de observación que puede llevar muchos años, o bien forman parte de nuestra realidad cotidiana, al menos en parte y en un sector. Las inteligencias no humanas, insisto, no tienen por qué ser todas extraterrestres, interdimensionales o venir de un universo paralelo o ser viajeros del tiempo. En realidad, cuando hablamos de inteligencias no humanas, estamos hablando de la necesidad de redefinir la realidad. Por nosotros querramos o no, estamos creando inteligencias no humanas que van a compartir este planeta con nosotros más temprano que tarde y a las que ya nos tenemos que estar acomodando, como son las IA, ¿sí? IAs que por ahora son generativas, pero que cuando pasan a ser generales y algunos piensan que conscientes, nos van a obligar a enfrentarnos a esa otredad, a ese terreno liminal de interactuar con una inteligencia que no es humana. Porque por muy basada que esté en nuestra manera de entender la realidad, una inteligencia artificial no va a entender la realidad. Si es consciente igual que nosotros, porque para empezar no tiene un cuerpo. Entonces, ya tomando ese punto de partida hacia 5 años en el futuro, o 10 como mucho, tenemos que transitar una etapa que es súper interesante, porque vamos a tener que redefinir la realidad. Si mañana Estados Unidos sale a decir, bueno, de pronto los extraterrestres son reales y tenemos datos de ellos, bien, yo creo que no le va a cambiar mucho la vida a nadie, pero ¿qué pasa si de pronto Estados Unidos, Rusia, China, Japón, cualquier potencia alrededor del mundo se ve obligada a contar la verdad del fenómeno, y la verdad del fenómeno es bastante más amplia y compleja de lo que parece? El fenómeno, si bien en algún momento pensé que realmente podría tratarse de una sola cosa, de un núcleo fenoménico que tiraba, digamos que unas líneas para todos lados, tratando de conectar con nosotros, me parece que es una buena idea, pero para aplicarla apenas a una parte. El fenómeno, como esto que estamos viendo acá, parece estar en realidad formando parte de algo que desdibuja un núcleo. Y ese núcleo que nosotros podíamos pensar que era extraterrestre o que podía tener que ver con el mundo chamánico y con tantas otras cosas, comienza a desdibujarse cuando vos ves datos. Y a eso vamos con lo que hoy estamos presentando acá en este cónclave, la necesidad de indagar en los datos. Los datos son fundamentales, datos sin opiniones. Opiniones hay muchas, pero los datos nos pueden llevar a conclusiones. Esto lo he hablado con el doctor Gary Nolan de la Universidad de Stanford, que tiene la Fundación Sol, que es una fundación de investigación que se enfoca en tratar de comprender el fenómeno para, por ejemplo, asesorar gobiernos del mundo ante la eventualidad de una desclasificación. Esa es una de las funciones que tiene la Fundación Sol. Ahora, ¿es necesario que demos esos pasos acá también? ¿Es necesario que los demos acá también? Tenemos que enfocarnos en esta nueva etapa, porque no podemos seguir debatiendo si el platillo volador tenía 3 lucecitas o tenía 4, y si tenía 4 era real y si no, no, porque me parece que fulano es un mentiroso y que mengano lo único que quiere es aparecer en la televisión.
seamos sinceros, no parecemos en la televisión por los platillos voladores. La gente, de vez en cuando nos llaman a los que somos periodistas, como Rodrigo, como yo, para hablar en algún programa, porque hay alguna noticia muy rimbombante, pero será 1, 2 veces por año. Bueno, Rodrigo, vos salís más seguido, me parece que vos tenés un arreglo ahí, vos estás ahí, sí. Sí, yo sé, con los reptilianos arreglaste. Además, ¿vieron? Siempre está igual. ¿Se dieron cuenta? No le pasan los años de Juan Salida. Vos lo ves, OVNI, en los 90, lo ves ahora, está idéntico. No sé, estoy sospechando de mis amigos ya. Bueno, cuestión que necesitamos entrar en esta búsqueda. Por ejemplo, entrevistando a diferentes personajes te enterás de diferentes cosas y puntos de vista. Hace poco hice una entrevista que es bastante borderline, es bastante extrema en algún punto, pero que me parece muy interesante porque se la realicé a un físico teórico que él mismo te dice: yo soy de la CIA, trabajé toda la vida para la CIA y sigo trabajando para la CIA. Su nombre es Jack Sarfati, ¿sí? Jack Sarfati es un tipo tremendamente interesante. Es un tipo que de hecho es el típico físico excéntrico, científico loco. Para los que quieren ver la entrevista pueden ir a mi canal, La Señal Ciencia y Misterios, lo buscan en YouTube, La Señal, lo buscan así en YouTube, lo pueden ver, está la entrevista completa doblada al español. Bueno, este hombre es muy interesante, más allá de que, ¿se acuerdan de Volver al Futuro? ¿Vieron Volver al Futuro, no? A ver, ¿quién se acuerda de Volver al Futuro? Bueno, ¿a quién le caía bien el Doc de Volver al Futuro? A mí me caía re bien el Doc, ¿no? Sí. Bueno, Sarfati es la inspiración del Doc de Volver al Futuro. O sea, el tipo es amigo de Martin Scorsese, está muy metido en Hollywood. Le presentó a Spielberg, le presentó a Jacques Vallée para Encuentros cercanos al tercer tipo. O sea, esto es real, no es que él se lo inventó. O sea, están las fotos, me mandó las fotos, todos los datos. Es un personaje bárbaro. El Doc de Volver al Futuro está enfocado en Sarfati, ¿sí? Es re loco, pero es así. Este hombre, que tiene una historia muy, muy rara, muy bizarra, pero al mismo tiempo muy interesante, que tiene pocos papers, porque siempre trabajó con la CIA. Él tiene muy poco trabajo científico académico público, de la gran mayoría es secreto de su trabajo académico. Yo le pregunto: ¿a qué te dedicas en la CIA? Y me dedico a hacer Jack Sarfati, me dejan hacer mis locuras. Lo que no sé si es bueno o es malo, porque también podría ser que haga experimentos de lo más bizarros y no tan amables. Pero bueno, el tema es que cuando vos le preguntas qué piensa él respecto al fenómeno OVNI, lo primero que te dice: bueno, che, Jack, ¿tenemos cuerpos, naves? Sí, los tenemos. Ok. Incluso me dice: tenemos alienígenas vivos. Ok, bien. Bueno. Bárbaro. Eso que viene de tu trabajo en la CIA. Y te esquiva un poco la pregunta, pero te dice que sí. Bien, perfecto. ¿Y de dónde vienen? Yo sé de la procedencia de un grupo de ellos. Ok. Y ahí empezás a hilvanar. Y ahí empezás a ver lo profundo del calado del fenómeno, mientras ellos mismos han dicho por décadas que era todo un cuento y era todo una mentira. Y mucha gente se lo compró y lo repite como una suerte de loro, ¿no? Que sí, es todo cuento, es todo mentira. Hay gente que se lo compra y lo perjura. Y no se dan cuenta que terminan trabajando para los servicios. Pero cuestión que, para hacer una historia larga corta, Sarfati no solamente me confirma que tienen objetos de origen no humano en cautiverio en los Estados Unidos, sino que cuando los activan, cuando les ponen 220, les ponen energía, los enchufan al enchufe, estos aparatos arrancan a funcionar y se vuelven conscientes, o sea, son conscientes de sí mismos. Son aparatos que tienen un tipo de inteligencia artificial consciente. Sarfati viene tratando de desarrollar esa inteligencia artificial consciente hace por lo menos 15, 20 años. Y también de desarrollar un motor de curvatura warp. ¿Quién vio Viajar a las Estrellas? Yo vi Viajar a las Estrellas. Star Trek, ¿no? La serie, el Dr. Spock. Live long and prosper. Bueno, con Leonard Nimoy, así con esa cara de voy a comer una lagartija y vengo. Bueno, ¿quién vio? Yo lo vi. ¿Y qué utilizan? El motor warp, ¿no? Bueno, el motor warp están tratando de desarrollarlo hace como mínimo 15 años también, si no más.
pero todavía no lo pueden terminar de desarrollar. ¿Por qué? Porque la interacción con estas inteligencias no humanas en estos aparatos no es tan fácil. Ellos terminan decidiendo, lo que me dice él, que yo le tengo que creer que es algún tipo de insider, por todo lo que sabe, dónde ha trabajado, me dice, ¿sabes cuál es el problema? ¿Por qué no ves en los campos de batalla en Ucrania, en Medio Oriente, por qué no ves aparatos con antigravedad, con sistemas antigravedad funcionando por allí, utilizando armas láser del futuro? Porque simplemente los objetos que obtienen los Estados Unidos no les dejan ir más allá de cierto punto, tienen voluntad propia. Y si vos les caes bien, capaz que te llevan a dar una vuelta volando, pero después regresan y se terminó ahí. Y capaz que te comunican algo de una manera que para nosotros es magia, pero que es totalmente real, y hasta lo están utilizando ahora para establecer armas no letales, que es la transferencia de información en forma de palabras que se forman en tu mente de manera audible. Estos son estudios reales actuales. Hay un estudio, creo que es del MIT, en láser y plasma para generar modos de control de disturbios a través de esferas de plasma que hablan. Y no hablan de una manera audible. El mensaje lo envían a través de pulsos eléctricos llegando a tu cerebro, formando las palabras acá adentro, no afuera del oído. O sea, básicamente se están saltando nuestro sistema sensitivo para meternos un mensaje y decirnos, che, andate a tu casa porque se pudre todo. Esas tecnologías aparentemente salen de todos estos desarrollos que están relacionados con la ingeniería inversa. Pero no solamente eso, chicos y chicas. Cuando le profundizo un poco, y yo les hablaba de David Grush hace un ratito, recuerden que les dije que él había dicho frente al Congreso de los Estados Unidos que, bueno, allí tenemos en definitiva objetos de origen no humano con restos biológicos, ¿no? Sí, bien, bueno. Cuando le pregunto por este tema me dice, el tema es que los restos biológicos, y bueno, pueden ser cyborgs. Él no me aclaró a qué se refería con el tema de cyborgs. O sea, lo que propone es que podrían ser máquinas biotecnológicas desarrolladas para funcionar con un sistema nervioso, ¿ok? Como el que tenemos nosotros o el que tiene una rata. De hecho, hace ya fácil 10 años se entrenó a neuronas de rata para que interactúen con un microchip de un ordenador y puedan despegar, volar y aterrizar un avión virtual en un simulador con éxito. ¿Ok? Y eso eran neuronas de rata cultivadas en laboratorio. Hace aproximadamente 15 días se presentó el primer ordenador, la primera computadora comercial que contiene neuronas humanas, lo que para mí significa una cuestión de preguntarnos muy bien a dónde estamos yendo. Neuronas humanas para ayudar a trabajar a esos procesadores que además incluyen una inteligencia artificial, porque se está llegando a la conclusión de que la conjunción biotecnológica potencia tanto a la parte biológica como a la tecnológica. Algo que Isaac Asimov ya estaba prediciendo en los años 60 en sus ensayos con los sueños de la ciencia ficción. Se llama el ensayo, búsquenlo, está muy bueno porque vaticina muchas de estas cosas en los años 60 Asimov. Redondeando. Cuestión que cuando le pregunto a Sarfati me dice no, porque bueno, probablemente sean cyborgs, pero me dice además, ¿sabes qué? Gran parte del fenómeno son viajeros del tiempo y vienen de nuestro futuro. Cuando vos te pones a ver los datos que salen de los encuentros, hay una parte que podría tener una lógica con esto. Porque ya hace bastante tiempo que vengo pensando que es probable que una buena parte del fenómeno sea criptoterrestre. Algún tipo de civilización, algún tipo de inteligencia no humana, o puede ser Homo pero no sapiens, que comparte el planeta con nosotros y que de alguna forma se esconde para que no los podamos encontrar. De ahí viene la palabra cripto, ¿no? Encriptado, escondido. Y, ¿por qué no podríamos pensar a plena luz del día? Ahora, ¿qué pasa si vienen de otro tiempo? Porque si vos lográs curvar el espacio-tiempo, el
viaje en el tiempo es prácticamente un paso más de todo lo que vos podés hacer, porque ya estás dominando otra dimensión, que es la dimensión del tiempo. Ya el tiempo no es consecutivo como lo vemos nosotros, sino que se puede transformar en una mesa de la que podés poner un vaso acá, acá o allá, o podés poner una maquinaria inteligente acá, acá o allá. Es así, básicamente, así te lo explican los físicos teóricos. Yo hice hasta el tercer año, tampoco puedo estar equivocándome mucho, pero más o menos por ahí viene el concepto. La cuestión es que Sarfati te propone que tenés objetos que vienen del pasado o que vienen del futuro, que son biotecnológicos, que tienen una relación con los humanos, y aparece en el medio otra data muy interesante, que es que el último informante de todo este tema se llama Jake Barber, que los que ven el canal lo habrán visto, el pelado que habla del ovni huevo, que los hacían descender, que utilizan los psíquicos y los ionics para controlar estos aparatos y hacerlos descender. Cuando atás todos los cabos, te das cuenta de que si eso que están haciendo descender o que están derribando desde hace un tiempo cae, es porque probablemente sea más avanzado que nosotros, pero no mucho. Quizás viene de un futuro, ponerle que venga de un futuro no tan lejano. Pero hay otra cuestión ahí en el medio, y es el tema de los psíquicos y los ionics. Hoy creo que hablaron del tema acá. ¿Cómo puede ser que una persona, por la propia fuerza de voluntad de su mente, pueda hacer descender un aparato para luego atraparlo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría interactuar? Por ejemplo, ¿cómo puedes interactuar vos con un aparato de origen extraterrestre si ni siquiera sabemos en qué idioma hablan? No tenemos idea de qué puede llegar a querer, qué pueden llegar a buscar. No hay forma. ¿Qué pasa si de pronto los aparatos que estamos viendo pertenecen a una civilización humana de dentro de 500 años, que los está enviando de vuelta para atrás porque algo salió muy mal, o para investigar o para estudiar, y la posibilidad de entrar en fase de estas personas es simplemente porque están utilizando una interfaz diseñada para interactuar con humanos, porque los desarrollamos nosotros? Es más, si nos metemos un poco más en la historia de Sarfati, la historia de Sarfati viene porque él está convencido de que es uno de los creadores de estos aparatos, que él termina creando la inteligencia artificial consciente que lleva a que estos aparatos existan. Entonces, ¿es una locura? Sí. ¿Suena ciencia ficción? También. Pero nos da una muestra de la punta del iceberg, porque además también, entre todo esto, recordemos que Sarfati es CIA, así que capaz que la mitad de lo que me está diciendo es un bolazo, es mentira. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero, otra vez, estamos viendo la punta del iceberg de lo que hacen con los datos. Entonces, si tenemos datos, si tenemos la posibilidad de generar nuestros propios datos, si podemos tener nuestros propios psionics e invitar estos aparatos a descender, vamos a probar a ver qué pasa. A ver si es verdad, a ver si alguno de estos aparatos desciende y tenemos algunas personas con, podría decir, la carga psíquica, al menos en Argentina, estoy seguro que en Chile también, como para poder intentarlo. ¿Y qué pasa si los podemos hacer descender? ¿Y qué pasa si podemos tomar datos de telemetría? ¿Qué pasa si podemos fotografiarlos claramente? ¿Qué pasa si esto lo podemos hacer público? Bueno, podría ser una opción. ¿Qué pasa si de pronto podemos aprender muchas cosas de todo esto o tener las pruebas definitivas al menos en un tiempo? Pruebas definitivas además de las versiones del fenómeno. Porque otra vez, el fenómeno no tiene por qué ser todo extraterrestre, no tiene por qué ser todo interdimensional, no tiene por qué ser todos viajeros del tiempo, no tiene ni siquiera por qué venir de otro lado. El fenómeno puede ser parte de nuestra vida cotidiana sin entenderlo. ¿Ok? Hay muchos estudios que apuntan a esto. Miren, les hago cortito un estudio que me dejó con la cabeza encendida las últimas 2 semanas. Es un estudio que se hace en Canadá, porque unos médicos empiezan a darse cuenta de que hay personas que tienen accidentes con compromiso de la masa cerebral, sobre todo en el frontal, ¿sí? Frontal izquierdo y derecho. Bueno, ¿qué pasa? Ellos ven que tienen lesiones cerebrales en frontal izquierdo y derecho, y de pronto algunas de estas personas despiertan poderes psíquicos.
telepatía, telequinesis, precognición. Bueno, bien, interesante. Se preguntan, ¿y qué pasa si de pronto es porque nuestros cerebros en algún momento bloquearon las capacidades psíquicas? Como un paso evolutivo. Podría ser. Vos imagínate, miren, yo les hago esta escena. Supongamos que estoy por cruzar esta autopista, ¿no? Que tengo que cruzarla a pie. Y vienen autos como vienen a lo que da, para un lado o para el otro. Y yo vengo caminando, mirando que no me pisen, y de pronto me llega una premonición de que un primo mío va a tener un accidente en la bicicleta. Y tras eso doy otro paso y me llega un mensaje mental de mi vieja que me dice que compre harina y huevos, que va a hacer un pastel a la tarde. Y doy otro paso más y todo esto me desconcertó y hago moverse una columna que tengo delante, me asusto y para cuando quiero acordarme me atropellaron 3 veces, ¿no? O sea, estás en otro planeta literalmente. Entonces estos tipos lo que proponen es que quizás, como una cuestión de supervivencia, dormimos algunos sentidos extra que tenemos hasta que los pudiéramos utilizar. Entonces, ¿qué hicieron? Un experimento. Bueno, vamos a agarrar a 108 personas y vamos a deshabilitarles lóbulo frontal izquierdo, derecho o placebo, o sea, o no les vamos a deshabilitar nada para hacer un experimento. A ver qué sale. Pues que de los que terminaron con la deshabilitación del lóbulo frontal derecho a través de descargas electromagnéticas, o sea, en realidad se los dormían un rato, no es que les hacían una lobotomía, ¿no? Mientras les dormían un rato el lóbulo frontal derecho, no pasaba nada. A los que les hicieron la prueba placebo no les pasaba nada. Ahora, en los que les durmieron el lóbulo frontal izquierdo durante un ratito, encontraron que comenzaron a influir. Hay unas máquinas que se utilizan para este tipo de experimentos que son máquinas de números aleatorios, entre 0 y 1, que son totalmente aleatorios. Y que a no ser que haya algún tipo de evento universal, van a seguir siendo siempre aleatorios. O que un psíquico influya sobre ellas. La idea era tratar de mover una flecha a la izquierda o a la derecha, y en un porcentaje mucho más alto, creo que era el 65.2%, mucho más alto que el 50%, estas personas lograron mover la flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente, si seguimos buscando por ese lado, tengamos capacidades psíquicas dormidas. Cuando en enero y febrero Barber y su equipo hablaban de los proyectos que ahora sabemos que son de Northrop Grumman, o sea, ya sabemos hasta la empresa el contratista que estaba trabajando con esto. Cuando ellos hablaron de los experimentos, decían que los psíquicos que hacen descender estos aparatos tenían 2 maneras de activar su fase psíquica. Una era con meditación, relajación, escuchando unas cintas específicas, que además ya sé cuáles son, que son los Gemisync, se llaman. Bueno, o utilizando aparatos tecnológicos que les habilitaban a hacerlo más fácil, gadgets. Bueno, yo supongo que habrán notado lo que estos médicos canadienses hace ya un rato se están buscando estas cuestiones. Seguramente están yendo por ese camino y están logrando dar estos pasos, a veces de una manera menos y a veces de una más invasiva. La cuestión es que yo no les digo que mañana se me ocurra o que tenga ganas de mañana agarrar a alguno de ustedes y dormirles el lóbulo frontal izquierdo para ver si bajamos un ovni, porque suena muy raro, ¿no? Hay que reconocerlo, suena muy raro. Pero si esta gente está invirtiendo millones de dólares durante décadas para desarrollar estos programas, para probar estas ideas, para recuperar aparentemente objetos, y ojo que en la interna, vos me vas a decir, bueno, pero es lo que te cuentan las entrevistas, Fer. No, en la interna también me llega información por otro lado. Información que termina confirmando la historia por fuentes segundas, terceras, cuartas y quintas. Las historias de los objetos que ellos tienen, que no saben cómo controlar, cómo activar, para qué sirven, o si en algún momento les van a dar bolilla, llegan a Latinoamérica porque hay gente que viene a Latinoamérica a hablar con investigadores del campo ufológico de hace muchos años y a preguntarles,
señores, ¿y ustedes cómo lograron lo que están logrando? ¿Nos podrían explicar, por favor? ¿O qué se piensan que no están buscando? Están buscando todo el tiempo, están buscando. Entonces, si ellos están buscando los datos y los están recogiendo y los recogen de nosotros acá, ¿qué hacemos nosotros acá que no estamos organizándonos para tener nuestros propios datos, nuestra propia posición, buscar las pruebas empíricas de la existencia del fenómeno y además, ¿por qué no comenzar a generar una carga de prueba científica para comenzar por fin a desarrollar hipótesis basadas en datos y en hechos reales y verificables de qué es o qué podría ser? Por eso, si bien yo quería armar un PowerPoint para contarles algo, me parece que en algún momento tuve ganas otra vez, después desistí. Digo, no, vamos a charlar, porque este es un momento para mí bisagra, para mí este es un momento histórico. Lo que sucedió anoche acá y lo que está sucediendo hoy, para mí es un momento histórico. ¿Por qué? Porque no hay fronteras acá. Acá no somos chilenos, argentinos, uruguayos, españoles, colombianos, chinos, bielorrusos. Somos personas interesadas porque algo de lo que sabemos que está pasando salga a la luz, pero no solamente salga a la luz, sino que comience a tomarse en serio de una vez por todas. Yo veo las revistas como Stendek de los años 70, donde planteaban un estudio riguroso de los objetos voladores no identificados, y hacían un trabajo, hacían un laburo genial. Pero mucho de ese trabajo durante mucho tiempo se fue perdiendo por la falta de organización y por las eternas rencillas. Hay algo en lo que nos gana la ciencia, porque ellos también tienen sus bolonquis, tienen sus rencillas, tienen su gente que termina funando a otra. En lo que nos ganan es que generan una carga de datos que nutre al campo específico con el que están trabajando y que lo sigue nutriendo durante décadas y a veces cientos de años. Darwin propone la teoría de la evolución, creo que en 1863, con El origen de las especies, y él en ese momento estaba viendo que los animales intercambiaban fluidos para reproducirse. Sí, qué obviedad, ¿no? Pero él se pregunta si en ese fluido que intercambian, por ahí no hay información que haga que la cría tenga características del padre y de la madre, y que en caso de necesitar un acomodamiento por el medio ambiente, termine esto generando una mutación para que en un futuro X esa criatura comience a evolucionar. Estaba hablando de los genes, estaba hablando del genoma, en 1800 y pico, cuando no tenían ni idea. Empíricamente sabíamos de lo que estábamos hablando porque habíamos convertido a los lobos en perros, pero no teníamos idea al mismo tiempo de lo que estábamos hablando porque estábamos viendo ahí cositas que pasaban entre machos y hembras, pero no teníamos muy en claro de por qué y para qué. O sea, estamos en un punto muy parecido. La ufología sabe que hay lucecitas dando vueltas que se le acercan a la gente, que la gente termina teniendo una suerte de iluminación o una historia muy extraña que contar, o que le pasa tal cosa, que le pasa tal otra, y de pronto vemos al pasado y nos encontramos con que esto tiene dato histórico. Dato histórico que lo ves en la Biblia, que los ves en los diarios de Argentina del 1800 y pico, en los diarios de 1400 y algo en Europa, que lo encontrás en las visitas, y no a Jurassic Park, que ahora suena la música, sino en las visitas que, por ejemplo, recibían los emperadores chinos y japoneses durante la historia. Bueno, te pones a ver, y nosotros también tenemos una carga histórica de todo esto. Tenemos, de hecho, si lo pensás bien, en algún punto hasta podés llegar a encontrar una línea en la cual el fenómeno termina poniéndonos algo así como una manzana por delante, como si fuéramos un burro, para hacernos ir por tal o por cual lugar. Y en eso estoy muy de acuerdo con Jacques Vallée. Insisto, si tenemos todo esto a mano, ¿por qué no utilizarlo para dar el siguiente paso? Y eso, a mi entender, es lo más valioso de lo que ha generado Cristian Rifo, de lo que generó el debate de la noche de Cristian, con Rodrigo Fuensalida, con Rodrigo Bravo, con Freddy Alexis, con Víctor Hidalgo, con quién me estoy, con Mark Ufo, ¿quién me está faltando?
¿Qué me está faltando? Misterio. El señor Misterio. Digo, ese trabajo que ustedes dirán, bueno, el cónclave. No, sí, el cónclave. El cónclave acaba de producir un primer documento con varios puntos que seguramente tenga un eco ya no solamente en la idea de generar, por ejemplo, cosas entre Argentina y Chile de intercambio cultural, podríamos decir, sino de penetración en las universidades, de penetración en la búsqueda de personas con la cabeza abierta dispuestas a encontrar algo que nos lleve al punto B. Estamos en el punto A, busquemos la manera de llegar al punto B. Tenemos todo, porque cuando quieren respuestas, de allá vienen a buscarlas acá. Cuando quieren psionics, de allá los vienen a buscar acá. Cuando quieren recuperar un aparato, muchas veces los recuperan acá también y se los llevan. Entonces, si tenemos todo, hagámoslo y demos el paso adelante. Esto no es una locura, ya sabemos que es real. Lo que tenemos que hacer, me parece a mí, es convencernos a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo tiene un sentido, que tiene un porqué, que tiene un para qué, y que si nos ponemos en serio, probablemente podamos tener las pruebas definitivas, duras, mucho más rápido de lo que pensamos. Muchas gracias, y perdón por extenderme tanto. Gracias. Muchas gracias, Fernando, como siempre, extraordinaria presentación.